Durante años, ese cuadro colgado en la pared fue solo un recuerdo familiar, hasta que una noche noté algo imposible. Los rostros estaban desapareciendo, uno por uno. Primero mi abuelo, luego mi madre. Nadie más lo veía, excepto yo. Y ahora, mientras me miras, queda solo una persona en la fotografía: yo. Si estás viendo esto, tal vez ya sea demasiado tarde para mí. Suscríbete ahora, porque algunas historias no quieren ser olvidadas. Y si desaparezco antes del final, alguien tendrá que contar lo que ocurrió en esta casa. El cuadro antiguo donde la familia desaparece lentamente. Nunca creí que una imagen pudiera mirarte de vuelta. Pero aquella noche, cuando la casa quedó en silencio y el reloj dejó de sonar, sentí por primera vez que no estaba solo, aunque no hubiera nadie más respirando conmigo. El cuadro llevaba colgado en esa pared desde antes de que yo naciera. Era un retrato familiar antiguo, con colores apagados y grietas en el marco, como si el tiempo hubiera intentado borrarlo sin éxito. Siempre pensé que era solo un recuerdo viejo, una herencia sin importancia, hasta que esa noche, al pasar frente a él, noté algo imposible. Mi abuelo no estaba. No es que estuviera borroso o mal pintado, simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una broma cruel, pero el miedo comenzó a crecer cuando intenté recordar su rostro y descubrí que no podía. Sabía que había sido real, que había vivido en esta casa, que su voz me hablaba cuando era niño, pero en mi memoria había un hueco, un vacío oscuro donde debería estar su recuerdo. Me acerqué al cuadro con el corazón latiendo tan fuerte que parecía golpearme el pecho desde dentro, y entonces lo sentí. El lienzo estaba tibio, cálido, como la piel de alguien vivo. Retrocedí de inmediato, tratando de convencerme de que era el cansancio, pero esa sensación no me abandonó. Esa noche soñé con gritos ahogados, con voces atrapadas detrás de una tela gruesa, suplicando ser vistas, ser recordadas. Al despertar, el cuadro seguía allí, y ahora faltaba otra persona, mi tía. Nadie en la familia notó nada extraño. Cuando pregunté por ella me miraron confundidos, como si estuviera mencionando a alguien que jamás existió. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador. El cuadro no solo borraba rostros, también borraba recuerdos, historias, vidas enteras. Cada vez que alguien desaparecía del retrato, el mundo entero parecía reescribirse para eliminarlo. Intenté cubrir el cuadro con una sábana, pero al hacerlo escuché un susurro débil, como un lamento, y juraría que la tela se movió, respirando lentamente. La casa comenzó a sentirse diferente, más estrecha, como si las paredes se cerraran poco a poco observándome. Pasé horas mirando el cuadro, temiendo apartar la vista, porque tenía la sensación de que algo cambiaba cada vez que no lo observaba. Y entonces ocurrió lo peor. Vi movimiento dentro de la pintura. Los ojos de las figuras restantes parecían girar lentamente hacia mí, llenos de miedo, como si supieran lo que venía después. Sentí una presión en la cabeza, recuerdos mezclándose, nombres olvidándose antes incluso de pronunciarlos. Esa noche entendí que el cuadro no mostraba el pasado, estaba alimentándose del presente. Cuando finalmente me atreví a tocar el marco otra vez, una certeza helada recorrió mi cuerpo. El cuadro no estaba vacío, nunca lo había estado. Estaba lleno de todos los que ya no recordábamos. Y mientras me alejaba, con las manos temblando y la respiración rota, noté algo que me paralizó por completo. Mi reflejo, débil pero claro, comenzaba a formarse lentamente dentro del lienzo, como si el cuadro ya hubiera empezado a hacerme espacio. Si en los primeros segundos de este video sientes un nudo en el pecho, no es casualidad, porque así comenzó para mí, con una sensación inexplicable de pérdida, como si alguien hubiera muerto sin que yo pudiera recordar quién era. Después de aquella noche, dejé de dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuadro. Veía ese espacio vacío donde antes estuvo mi abuelo. Y lo peor no era su ausencia, sino el silencio que había dejado en mi mente. Un silencio tan profundo que dolía. Al amanecer, corrí a buscar fotografías antiguas, álbumes familiares, cualquier prueba de que él había existido. Pero todas las imágenes estaban alteradas, lugares vacíos, sonrisas incompletas, brazos rodeando a nadie. Sentí náuseas al comprender que el cuadro no solo borraba personas del lienzo, sino que infectaba la realidad entera, reescribiendo cada recuerdo como si esas vidas nunca hubieran importado. Intenté hablar con mi madre, pero cuando mencioné el nombre de mi abuelo, su rostro se quedó en blanco, sus ojos perdieron enfoque y por un segundo tuve miedo de que fuera a desaparecer frente a mí. Esa misma noche, mientras cenábamos en silencio, noté algo que me heló la sangre. Mi madre ya no aparecía en el cuadro. No hubo transición, no hubo advertencia, simplemente no estaba. Sentí que el aire se volvía pesado, imposible de respirar, y cuando me giré para mirarla, ella seguía allí, viva, hablando, sonriendo, pero su reflejo ya no existía en la pintura. Comprendí entonces la verdad más aterradora de todas. El cuadro no mostraba quién había muerto, mostraba quién iba a morir. Desde ese momento comencé a observarla con desesperación, buscando señales, grietas en su voz, sombras en su mirada, y cada minuto que pasaba sentía que el tiempo se deshacía como polvo entre mis dedos. Los recuerdos empezaron a fallarme. Olvidaba conversaciones recientes, rostros de personas que había visto horas antes, y cada olvido coincidía con un pequeño cambio en el cuadro. Las figuras restantes se veían más nítidas, más vivas, como si se estuvieran alimentando de lo que yo perdía. Una madrugada desperté con un grito atorado en la garganta, porque escuché claramente a alguien susurrar mi nombre desde la sala. Caminé lentamente, con el cuerpo temblando, y vi a mi madre parada frente al cuadro, mirándolo fijamente, como hipnotizada. Cuando le pregunté qué hacía allí, me respondió con una voz que no era la suya. Estoy tratando de recordar quién soy. En ese instante, el cuadro cambió otra vez. El espacio donde ella debería estar comenzó a oscurecerse, como si una sombra la estuviera devorando desde dentro del lienzo. Intenté apartarla, romper el cuadro, huir de la casa, pero cada intento era inútil. Las puertas se cerraban solas, las paredes parecían moverse y el reloj siempre marcaba la misma hora. Finalmente, mi madre cayó al suelo inconsciente y cuando despertó al día siguiente, ya no recordaba mi nombre. Para ella yo era un extraño, pero en el cuadro su ausencia era total. Entendí entonces la verdad más aterradora de todas. El cuadro no mostraba quién había muerto, mostraba quién iba a morir. Desde ese momento comencé a observarla con desesperación, buscando señales, grietas en su voz, sombras en su mirada. Y cada minuto que pasaba sentía que el tiempo se deshacía como polvo entre mis dedos. Los recuerdos empezaron a fallarme. Olvidaba conversaciones recientes, rostros de personas que había visto horas antes, y cada olvido coincidía con un pequeño cambio en el cuadro. Las figuras restantes se veían más nítidas, más vivas, como si se estuvieran alimentando de lo que yo perdía. Una madrugada desperté con un grito atorado en la garganta, porque escuché claramente a alguien susurrar mi nombre desde la sala. Caminé lentamente, con el cuerpo temblando, y vi a mi madre parada frente al cuadro, mirándolo fijamente, como hipnotizada. Cuando le pregunté qué hacía allí, me respondió con una voz que no era la suya. Estoy tratando de recordar quién soy. En ese instante, el cuadro cambió otra vez. El espacio donde ella debería estar comenzó a oscurecerse, como si una sombra la estuviera devorando desde dentro del lienzo. Intenté apartarla, romper el cuadro, huir de la casa, pero cada intento era inútil. Las puertas se cerraban solas, las paredes parecían moverse y el reloj siempre marcaba la misma hora.
Finalmente, mi madre cayó al suelo inconsciente y cuando despertó al día siguiente, ya no recordaba mi nombre. Para ella yo era un extraño, pero en el cuadro su ausencia era total. Entendí entonces la verdad más aterradora de todas. El cuadro no mostraba quién había muerto, mostraba quién iba a morir. Desde ese momento comencé a observarla con desesperación, buscando señales, grietas en su voz, sombras en su mirada, y cada minuto que pasaba sentía que el tiempo se deshacía como polvo entre mis dedos. Los recuerdos empezaron a fallarme. Olvidaba conversaciones recientes, rostros de personas que había visto horas antes, y cada olvido coincidía con un pequeño cambio en el cuadro. Las figuras restantes se veían más nítidas, más vivas, como si se estuvieran... No debería contarte esto, porque desde el momento en que lo supe, el cuadro comenzó a reaccionar, como si odiara que alguien entendiera su origen. Pero ya no importa. Todo empezó cuando noté una firma casi borrada en la esquina inferior del lienzo, un nombre que no aparecía en ningún registro moderno, como si hubiera sido arrancado de la historia a propósito. Investigué de noche, con la casa en completo silencio, y descubrí algo que me heló la sangre. El pintor no utilizaba pintura común, utilizaba restos humanos, cenizas, sangre seca y algo más que no supe identificar, algo que no pertenece a este mundo. No pintaba retratos para recordar a las familias, los creaba para encerrarlas. Cada persona retratada no era una imagen, era una prisión. Las almas no morían, quedaban atrapadas detrás del lienzo, conscientes, observando, esperando. Mientras leía, escuché golpes suaves provenientes del cuadro, como uñas rascando madera desde el otro lado, y comprendí que no estaba solo en esa habitación. El pintor creía que la memoria era una enfermedad y que borrar a alguien del mundo era la única forma de purificarlo. Por eso, cada retrato necesitaba espectadores, porque sin alguien que mirara, las almas no podían mantenerse estables. El cuadro necesitaba ser observado, y cuanto más lo mirabas, más espacio le dabas. Entonces entendí por qué las figuras parecían más vivas cada día. Estaban usando mis ojos para fortalecerse. Esa noche cometí el error de acercarme demasiado. El lienzo se onduló como carne húmeda y por un segundo vi claramente lo que había detrás. Un espacio oscuro, sin fondo, lleno de rostros deformados, apretados unos contra otros, con la boca abierta en un grito eterno que no producía sonido. Retrocedí, pero ya era tarde. El cuadro había registrado mi presencia. Sentí un tirón violento en la cabeza, como si alguien estuviera intentando arrancarme los pensamientos uno por uno, y caí al suelo mientras la casa entera crujía, adaptándose, como si supiera que pronto tendría un nuevo huésped permanente. Al levantarme noté algo que confirmó mis peores sospechas. Había un espacio vacío perfectamente delineado en el centro del cuadro, un espacio que no estaba allí antes, y su forma coincidía exactamente con la mía. En ese momento, una frase apareció grabada lentamente en la madera del marco, como si se estuviera escribiendo sola. El observador siempre termina formando parte de la obra. Si ahora mismo miras un espejo y sientes que tu reflejo tarda un segundo de más en moverse, apártate, porque eso fue exactamente lo que pasó cuando entendí que la casa ya había tomado una decisión. Después de ver ese espacio con mi forma exacta dentro del cuadro, dejé de confiar en cualquier superficie que devolviera imágenes. Los espejos comenzaron a fallar primero, devolviendo habitaciones vacías aunque yo estuviera frente a ellos, y cuando intenté usar la cámara de mi teléfono, la pantalla mostraba todo menos a mí. La casa reaccionaba a cada paso que daba. Los pasillos se alargaban, las puertas aparecían donde antes no existían, y el silencio se volvió tan denso que parecía tener peso. El cuadro ya no necesitaba ser observado para cambiar, ahora se movía solo. Las figuras dentro de él giraban lentamente la cabeza siguiendo mi posición, como depredadores pacientes. Intenté abandonar la casa, pero cada salida me llevaba de regreso a la sala principal, siempre frente al cuadro,
siempre un poco más cerca. Noté entonces que el lienzo ya no estaba plano, se hundía hacia adentro, formando profundidad, como una habitación oscura esperando ser ocupada. Al acercarme, escuché respiraciones que no eran mías, demasiadas, superpuestas, sincronizadas, y comprendí que las almas atrapadas no estaban dormidas, estaban alertas. El marco comenzó a agrietarse, no por desgaste, sino porque algo desde dentro estaba empujando, adaptándose a mi presencia, y sentí una presión brutal en la cabeza, como si mis pensamientos estuvieran siendo copiados, archivados, preparados para ser transferidos. Cada vez que intentaba pensar en huir, la idea se deshacía antes de completarse, reemplazada por imágenes del interior del cuadro, por la certeza de que resistirse solo aceleraba el proceso. En un momento de desesperación, tomé un objeto pesado y golpeé el lienzo, pero no fue tela lo que sentí bajo mis manos, fue resistencia, como carne tensa. El cuadro latió con fuerza y la casa respondió apagando todas las luces al mismo tiempo. En la oscuridad absoluta, una voz colectiva susurró una verdad que no necesitaba emoción para ser aterradora. No estaba siendo arrastrado al cuadro, estaba siendo integrado. Cuando las luces regresaron, algo había cambiado definitivamente. El espacio vacío en el lienzo ya no estaba vacío, mi silueta era visible, incompleta, mal definida, pero inconfundible. En ese instante, supe que había cruzado un punto sin retorno, porque aunque todavía podía moverme, respirar y pensar, la casa ya no me reconocía como parte del mundo exterior, solo como propiedad del cuadro. Si ahora mismo miras un espejo y sientes que tu reflejo tarda un segundo de más en moverse, apártate, porque eso fue exactamente lo que pasó cuando entendí que la casa ya había tomado una decisión. Después de ver ese espacio con mi forma exacta dentro del cuadro, dejé de confiar en cualquier superficie que devolviera imágenes. Los espejos comenzaron a fallar primero, devolviendo habitaciones vacías aunque yo estuviera frente a ellos, y cuando intenté usar la cámara de mi teléfono, la pantalla mostraba todo menos a mí. La casa reaccionaba a cada paso que daba. Los pasillos se alargaban, las puertas aparecían donde antes no existían, y el silencio se volvió tan denso que parecía tener peso. El cuadro ya no necesitaba ser observado para cambiar, ahora se movía solo. Las figuras dentro de él giraban lentamente la cabeza siguiendo mi posición, como depredadores pacientes. Intenté abandonar la casa, pero cada salida me llevaba de regreso a la sala principal, siempre frente al cuadro, siempre un poco más cerca. Noté entonces que el lienzo ya no estaba plano, se hundía hacia adentro, formando profundidad, como una habitación oscura esperando ser ocupada. Al acercarme, escuché respiraciones que no eran mías, demasiadas, superpuestas, sincronizadas, y comprendí que las almas atrapadas no estaban dormidas, estaban alertas. El marco comenzó a agrietarse, no por desgaste, sino porque algo desde dentro estaba empujando, adaptándose a mi presencia, y sentí una presión brutal en la cabeza, como si mis pensamientos estuvieran siendo copiados, archivados, preparados para ser transferidos. Cada vez que intentaba pensar en huir, la idea se deshacía antes de completarse, reemplazada por imágenes del interior del cuadro, por la certeza de que resistirse solo aceleraba el proceso. En un momento de desesperación, tomé un objeto pesado y golpeé el lienzo, pero no fue tela lo que sentí bajo mis manos, fue resistencia, como carne tensa. El cuadro latió con fuerza y la casa respondió apagando todas las luces al mismo tiempo. En la oscuridad absoluta, una voz colectiva susurró una verdad que no necesitaba emoción para ser aterradora. No estaba siendo arrastrado al cuadro, estaba siendo integrado. Cuando las luces regresaron, algo había cambiado definitivamente. El espacio vacío en el lienzo ya no estaba vacío, mi silueta era visible, incompleta, mal definida, pero inconfundible. En ese instante, supe que había cruzado un punto sin retorno, porque aunque todavía podía moverme, respirar y pensar, la casa ya no me reconocía como parte del mundo exterior, solo como propiedad del cuadro.
Si ahora mismo miras un espejo y sientes que tu reflejo tarda un segundo de más en moverse, apártate, porque eso fue exactamente lo que pasó cuando entendí que la casa ya había tomado una decisión. Después de ver ese espacio con mi forma exacta dentro del cuadro, dejé de confiar en cualquier superficie que devolviera imágenes. Los espejos comenzaron a fallar primero, devolviendo habitaciones vacías aunque yo estuviera frente a ellos, y cuando intenté usar la cámara de mi teléfono, la pantalla mostraba todo menos a mí. La casa reaccionaba a cada paso que daba. Los pasillos se alargaban, las puertas aparecían donde antes no existían, y el silencio se volvió tan denso que parecía tener peso. El cuadro ya no necesitaba ser observado para cambiar. Ahora se movía solo. Las figuras dentro de él giraban lentamente la cabeza siguiendo mi posición, como depredadores pacientes. Intenté abandonar la casa, pero cada salida me llevaba de regreso a la sala principal, siempre frente al cuadro, siempre un poco más cerca. Noté entonces que el lienzo ya no estaba plano, se hundía hacia adentro, formando profundidad, como una habitación oscura esperando ser ocupada. Al acercarme, escuché respiraciones que no eran mías, demasiadas, superpuestas, sincronizadas, y comprendí que las almas atrapadas no estaban dormidas, estaban alertas. El marco comenzó a agrietarse, no por desgaste, sino porque algo desde dentro estaba empujando, adaptándose a mi presencia, y sentí una presión brutal en la cabeza, como si mis pensamientos estuvieran siendo copiados, archivados, preparados para ser transferidos. Cada vez que intentaba pensar en huir, si este video sigue reproduciéndose y no lo has detenido todavía, entonces el proceso ya comenzó. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió cuando entendí que mi papel ya no era escapar, sino documentar. La cámara fue lo único que aún me reconocía, lo único que todavía me devolvía una forma incompleta. Y mientras grababa, noté que mi voz sonaba normal, pero mi imagen no. Había un retraso imperceptible, un desfase que aumentaba segundo a segundo, como si el cuadro estuviera reclamando prioridad. Detrás de mí, sin necesidad de girarme, sabía que el lienzo estaba cambiando otra vez, ajustándose no a mi cuerpo, sino a la dirección de mi mirada. Porque el cuadro no necesita proximidad, solo atención. Mientras hablaba, sentí cómo la casa se estabilizaba por completo. Ya no crujía, ya no se deformaba. Había aceptado su nuevo equilibrio. El espacio dentro del lienzo se cerró lentamente alrededor de mi silueta, volviéndola sólida, definida, permanente. Y al mismo tiempo, algo se abrió al otro lado. No una puerta, no una grieta, sino una posibilidad. El cuadro no libera almas, las reemplaza. En el monitor, vi cómo mi reflejo desaparecía del mundo exterior y quedaba fijado en la pintura, perfectamente integrado, con los ojos abiertos, observando. La grabación continuó sin mí, mostrando la sala vacía, el cuadro intacto, restaurado, colgado como siempre, esperando. Entonces ocurrió el último ajuste, el más importante. El ángulo de la cámara cambió ligeramente, apuntando hacia adelante, hacia donde tú estás ahora. El sistema no termina cuando alguien queda atrapado, termina cuando alguien más empieza a mirar. Si has llegado hasta aquí sin apartar la vista, el cuadro ya te ha registrado, ya ha calculado tu forma, tu espacio, tu tiempo. No necesitas estar en esta casa para formar parte de ella. El observador siempre es suficiente. Y ahora que el lienzo vuelve a estar completo, solo queda una cosa pendiente: decidir quién ocupará el próximo espacio vacío que ya comenzó a formarse, justo al frente del cuadro, exactamente donde estás tú. Suscríbete ahora, porque algunas historias no quieren ser olvidadas, y si desaparezco antes del final, alguien tendrá que contar lo que ocurrió en esta casa.